Proyecto Integrador Módulo 8. Investigación de los Derechos Humanos. Estudiante: Israel Benítez Rodríguez. Asesor virtual: Javier Orlando González Espinosa. Grupo: M8C2G31-043. Fecha: 12 de junio de 2022. En mi anteproyecto hablé sobre los derechos humanos y la problemática de la migración en México. El objeto de estudio para este proyecto será los derechos humanos y la migración de México a Estados Unidos. Los derechos humanos implican igualdad universal. La identidad cultural indica un ámbito de realización personal, pero también descriptivo de la realización del hombre en esquemas sociales, económicos y políticos particulares como los que vive en conflicto el migrante. En México existe un gran porcentaje de mexicanos que intentan cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. En el proceso sufren de muchos incumplimientos a sus derechos humanos, siendo solo unos pocos en lograr su objetivo. Sin embargo, el cruzar no es garantía de que una vez estando dentro del país se cumplan sus derechos humanos, y en ocasiones siguen siendo víctimas de abuso o discriminación de raza. El gobierno de Estados Unidos deporta hoy un número creciente de mexicanos inmigrantes y los clasifican como delincuentes a todos por igual. Una vez siendo ilegales capturados, para ellos son delincuentes. En el proceso de migración, los mexicanos sufren de maltratos físicos y emocionales, en ocasiones golpes, violencia y discriminación de raza por parte de las mismas autoridades estadounidenses, y no solo de las autoridades, sino de los mismos nativos estadounidenses. Incluso sufren discriminación de sus propios paisanos mexicanos. Aunque es verdad que la mayoría de los deportados mexicanos son deportados por multas de tránsito o delitos involucrados con el alcohol, drogas o violencia doméstica, en estos casos es cuando se hace la pregunta de si los migrantes son criminales o víctimas. No obstante, existen un gran número de mexicanos que radican en Estados Unidos y viven de manera pacífica y solo buscan tener una mejor vida. Creo que es importante buscar la concientización sobre la discriminación de raza y la igualdad entre naciones, ya que todos los seres humanos somos iguales y no debemos ser tratados de manera diferente solo por nuestro color de piel o nacionalidad. También es de suma importancia difundir centros de apoyo para inmigrantes mexicanos que sufren de abuso a sus derechos humanos, como lo es la CNDH, que protege y promueve los derechos humanos y de esta manera no sean víctimas de violación a sus derechos humanos. Con tal de cumplirlos con dichos objetivos, en una encuesta realizada en una página de Facebook se hicieron las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos prevenir la discriminación a los migrantes mexicanos que intentan cruzar a los Estados Unidos? ¿Qué organizaciones ofrecen centros de apoyo para los migrantes mexicanos? ¿Sabes cómo ofrecer información a los mexicanos que intentan cruzar a los Estados Unidos para que se respeten sus derechos humanos? Tengo una página de Facebook en Tijuana llamada Tijuana Hoy y Siempre, en donde se realizaron estas preguntas, a lo que el 83% de las personas aproximadamente contestaron que no sabían nada al respecto, pero que sí les gustaría saber más sobre el tema, mientras el otro 17% restante dijo que sabía al menos una de las respuestas, pero que también le gustaría saber más sobre el tema. De esta forma, comprendí que hace falta informar a los mexicanos, por lo que publiqué un artículo que dice lo siguiente. ¿Conoces cuáles son los derechos de los migrantes mexicanos que cruzan a los Estados Unidos? En Tijuana existen asociaciones civiles no lucrativas como la Casa del Migrante o la Casa de los Pobres, con el objetivo de atender a los migrantes mexicanos vulnerables que llegan a la ciudad de Tijuana. Ofrecen servicios de necesidad como lo es techo, alimento, además de una amplia gama de servicios complementarios totalmente gratuitos encaminados a la reintegración social. Por este medio, Tijuana Hoy y Siempre, ofrecemos esta información a los mexicanos que intentan cruzar a los Estados Unidos para que no se violenten sus derechos humanos. Todo ser humano tiene derechos y los migrantes no son la excepción. La CNDH protege y promueve los derechos humanos de los migrantes. Desde su creación en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, ha establecido una extensa red de cooperación y colaboración con diferentes organismos internacionales, institucionales, nacionales de promoción y defensa de los derechos humanos, oficinas de ombudsman en el mundo,
así como organizaciones de la materia. Todo esto con el fin de responder las 3 preguntas de la investigación planteadas en mi anteproyecto. El alcance geográfico que abarca mi investigación es en la zona de Tijuana, Baja California. Aunque es cierto que no solo en Tijuana se ve la migración, sino en todo el mundo. Es verdad que en Tijuana y Ciudad Juárez se miran más casos de inmigrantes mexicanos que intentan cruzar a los Estados Unidos. Esta investigación fue llevada a cargo de las fuentes de información retomadas de mi anteproyecto y fue difundida por medio de encuestas en redes sociales en una página de Facebook.